Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que son las 5 de la tarde, llevamos bastante tiempo sentados, así que me gustaría cambiar un poco la dinámica de estas sesiones, ¿vale? Vamos a empezar con una historia. Imaginaros que sois conductores de un tren que circula a toda velocidad. Y en vuestro trayecto, de repente, sois conscientes de que al final de la vía hay 5 personas, hay 5 trabajadores. Vosotros vais a intentar frenar el tren, pero no conseguís frenarlo. Y seamos sinceros, empezamos a sentir pánico. Principalmente porque somos buenas personas y asumamos que no queremos arrollar a esas personas que están ahí, ¿vale? Por lo tanto, en medio de toda esta desesperación, de repente, somos conscientes de que hay una vía alternativa. Tenemos la capacidad de girar a una vía en la que hay solo una persona. Esto es un dato importante, 5 y 1. La verdad es que solo podemos girar si en ese momento decidimos que vamos a interactuar en lo que es esa acción. Siempre que gestionamos riesgos, sobre todo riesgos inminentes, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuál es la decisión correcta? Y probablemente en este ejemplo podríamos debatir muchísimo, ¿sí? Pero me gustaría romper un poco la dinámica y que pensaseis cuál sería vuestra posición. ¿Seríais de los que intervendríais y cambiaríais la dirección de ese tren? ¿O por el contrario, dejaríais que el tren siguiese su rumbo? Probablemente podríamos debatir durante muchas horas porque tiene carácter filosófico, ¿sí? Pero la realidad es, al final pensamos, somos personas coherentes como humanos, ¿no? Somos sensatos. Nuestro esquema de pensamientos podríamos decir que son cajas muy sencillas que se interconexionan entre sí. O sea, seríamos capaces de evaluar todas las situaciones y los pros y contras de cada una de las decisiones que estamos tomando. Podríamos decir que nuestro esquema de pensamientos es algo así. Y muchos probablemente ahora estéis pensando, a mí esto no me representa. Pero seamos sinceros, cuando gestionamos riesgos, no os podéis imaginar la cantidad de pensamientos que llegan a la cabeza. Así que, realmente esto es lo que tenemos, caos. Hoy vamos a hablar de inteligencia de decisiones, ¿vale? Y para ello nos presentamos como personas coherentes, sensatas. A lo largo de toda la sesión hablaremos de diferentes puntos. Intentaremos no ser muy caóticos, ¿sí? Pero lo que nos gustaría realmente es que nos quedásemos en ese esquema inicial, quedaos en ese caos. Porque cuando hablamos de inteligencia de decisiones, estamos yéndonos hacia el lado más racional de la balanza. Y cuando hablamos de racionalizar pensamientos, estamos hablando de filosofía. Ahora, lo que tendríamos que preguntarnos realmente es, ¿estamos en ciberseguridad preparados para asumir este punto de vista de filosofía? Según pensáis en esto, dejadme que os ayude con una imagen. ¿Realmente podemos hacer este cambio? Bueno, eso es lo que vamos a intentar hacer hoy aquí. Y para ello es interesante que penséis en lo siguiente. Todas las personas que a día de hoy estén tomando una decisión en el mundo lo estarán haciendo en base a una serie de percepciones, a una serie de creencias, a una serie de información que van a interpretar en muchos casos de manera inconsciente. Y esto nos aleja y mucho de lo que es la racionalización, pero es lo que somos. Si nos vamos a un marco más teórico, podríamos decir que la toma de decisiones consta de 3 parámetros imprescindibles. Y esto se ha estudiado durante muchísimo tiempo. Tenemos lo que es la percepción, tenemos la interpretación y tenemos la creencia. Cuando hablamos de percepción, lo que debemos de entender es que la información que recibimos la ordenamos y creamos nuestra propia realidad. Pero, ¿qué tiene de particular esa realidad? Pues que realmente cada uno generamos nuestra realidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado a 2 personas que han vivido la misma situación y nos cuentan historias completamente distintas? Pero pensemos que la percepción tiene un peso enorme en la toma de decisiones. Y luego no solo tenemos esto, tenemos la interpretación. Esa información ordenada, esa realidad, tiene que racionalizarse.
y las personas no interpretamos igual la información. De hecho, ni siquiera somos capaces de interpretar igual las cosas durante todo el día. Y luego ya hablamos de las creencias, opiniones. Al final encorsetan las soluciones. De hecho, nuestra mente prácticamente nos engaña a pensar cuál debería ser la solución. Estos 3 factores se han estudiado, pero hay un cuarto elemento que no está aquí y que es clave en la toma de decisiones, por cómo nos impacta. Es el compromiso. Y dejadme que os lo explique con un ejemplo muy sencillo. Imaginad que vuestro jefe os manda a que analicéis una serie de herramientas, ¿sí? Vosotros vais a estar analizando toda la información, comparando, crearéis un mapa perfecto, con colores, con porcentajes. Pero probablemente vuestro jefe, como un buen jefe al final, pues os habrá dejado caer cuál es la herramienta que le escogería. Así que al final del día, da igual cuánto hayas analizado, porque realmente la pregunta que vas a contestar es ¿cuánto aprecias a tu jefe? ¿Sí? Por lo tanto, si sabemos que partimos de un caos cuando gestionamos riesgos y además sabemos que en la toma de decisiones partimos de elementos que son subjetivos, creo que es importante que nos preguntemos si es realmente información lo único que vamos a necesitar para tomar decisiones correctas. En ciberseguridad manejamos cantidades abrumadoras de información. Información que puede venir de distintas fuentes, abiertas, cerradas, tenemos información con más o mayor volatilidad, disponibilidad. Pero ¿cómo transformamos esa información en algo que realmente nos permita tomar decisiones correctas? Si nos vamos a la teoría, esa transformación de información en inteligencia podríamos decir que la desarrollamos en 3 fases. Una primera fase que está enfocada a lo que es la pura recolección de información. Una segunda fase de filtrado, simplemente limpiamos esa información, eliminamos todo lo que no queremos y agrupamos aquello que creemos tiene un vínculo. Y luego viene ese afinamiento, realmente contextualizamos la información. Porque no solamente nos interesa conocer cuáles son las amenazas o cómo funcionan, nos interesa conocer cómo factores externos, como pueden ser factores políticos, económicos, el COVID, va a impactar en la evolución de esas amenazas. Si recordamos ese patrón de toma de decisiones, la inteligencia constituye esa fase que llamamos de racionalización, de interpretación. Y si somos capaces de eliminar esa subjetividad que nos caracteriza, entonces esa inteligencia se convierte en un elemento que es clave dentro de la ciberseguridad. No solamente porque nos vaya a permitir conocer amenazas, sino porque nos va a permitir predecir. Y por lo tanto, seremos capaces de construir lo que es un plan estratégico alrededor de esa amenaza. Vale, como comentaba mi compañera, el escenario, sobre todo tema COVID, ha cambiado, ¿vale? Hablamos de una palabra que durante años se ha usado en ciber, que es perímetro. Yo todavía no sé qué es perímetro a día de hoy, en cambio lo sigo escuchando en charlas, presentaciones y demás. Cuando se mezclan los datos están dispersos. Cuando los usuarios están fuera, están dentro, cambian dónde están. Cuando tenemos escenarios de ciberespionaje, escenarios de conflictos, lo hemos comentado antes, que al fin y al cabo temas de ciber muchas veces es el reflejo de lo que está pasando entre situaciones políticas, ¿vale? Cuando tenemos también esos países sponsorizando las situaciones de ciber detrás, con grupos armados desde el punto de vista ciber y no tan ciber, y que realmente son capaces de perpetrar cualquier tipo de ataque en cualquier escenario, no importa el impacto, pues realmente estamos ante un escenario altamente complicado. Si luego hablamos de transformación digital, hablamos de falta de planes de respuesta ante incidentes, ¿vale? Aquí una mención, un asterisco. Los planes de respuesta ante incidentes es ese documento que a veces está en digital y otras veces, por desgracia, sigue estando físico, que todo el mundo dice que tiene, nadie sabe dónde está y nadie ha llegado nunca a completarlo, ¿vale? Ahora veremos detalles, ¿vale? Y bueno, la transición que conlleva todos estos escenarios y sobre todo lo comentábamos al principio, el cambio de los modelos de trabajo.
¿Cómo nos impacta esto? Pues según palabras de uno de los grandes filósofos, ¿vale? Que es Mike Tyson, ¿vale? Antes de nada, pido perdón por la última palabra, disculparme, soy de la ESO y no sabía si era con H o sin H, así que la he puesto con H, ¿vale? Mike Tyson decía que daba igual qué plan tuviera el adversario, que él en el momento en que golpeaba se acabó cualquier plan. Y es la verdad, el plan de respuesta ante incidentes es esa cosa que se supone que está dentro de las organizaciones hasta que hay un incidente y transformamos a CISOs, consejeros delegados, en pollos sin cabeza chocando entre ellos, ¿vale? Sun Tzu, desde luego, lo decía de forma mucho más filosófica, ¿no? Le di incluso para escribir un libro y todo. Que al fin y al cabo, si nosotros nos conocemos a nosotros y no conocemos al adversario, pues bueno, veremos a ver qué podemos hacer. Si somos capaces de conocernos a nosotros y conocer al adversario, por lo menos un poco, ¿vale? Realmente tendremos posibilidades de tener situaciones favorables. Y si realmente no conocemos ni a uno ni a otro, pues bienvenida a la suerte, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces pensamos que tenemos que conocer al otro. Hablamos de informes de inteligencia. O sea, me río de lo que consideramos inteligencia. La inteligencia se supone que de forma teórica y simplificada es información procesada que ayuda en la toma de decisiones, ¿vale? Hemos hablado aquí de la de Dios de tecnología, de mucha tecnología que yo sinceramente me empiezo a perder ya con las siglas, ¿vale? Creo que algunas las he memorizado y otras todavía estoy intentando sacarlas, ¿vale? Y decimos que no pasa nada, el humano está al final de la toma de decisión, ¿vale? Pues oye, prefiero que siga habiendo tecnología y que la decisión también la tome la tecnología, porque si la tiene que tomar el humano tenemos todos un problema. ¿Por qué? Porque al final, después de todos los procesos de inteligencia, informes de inteligencia y demás, recordemos que la mayoría de informes de inteligencia en la pirámide esta del dolor, del valor de la inteligencia, seguimos tocando la base, la rozamos, que si IPs, de vez en cuando algún dominio, ahí estamos, ¿vale? Al fin y al cabo, el que toma la decisión, que es una persona, podría tomarla en base a todos los parámetros, en base a toda la información objetiva que tiene sobre la mesa y en base a un proceso racional tomar una decisión que suponga al menos riesgo o un riesgo asumible. Pero al fin y al cabo te va a caer la bolita en el 99% de las veces en alguna de estas cajas. O bien suerte, porque considera que según se ha levantado el día, pues va a ir la bolita de ese lado, no va a caer en el color rojo, no va a caer en el color blanco y en base a eso toma una decisión. O por la intuición, porque tiene 20 años de experiencia en ciber y claro, con tantos años de experiencia ya ha visto de todas. Hablamos de que la tecnología a nivel de securización, de procesos y demás, en las presentaciones que hemos tenido anteriormente, siempre el mismo comentario. Estaba bien, pero ya está anticuada. Esta es la buena. ¿Y qué pasa con los humanos? Nadie ha hablado de cuándo vamos a actualizar el software de los humanos, cuándo vamos a decidir mejor y demás. ¿Qué más da que actualices la tecnología? ¿Qué más da que inviertas lo que te dé la gana? Si luego al final hay un humano que va a tomar una decisión basada en estas tres cajitas o basado en un informe de inteligencia que es como leer el BOE. ¿Vale? Pues al fin y al cabo tenemos problemas. Al fin y al cabo tenemos una situación de ciber, deberíamos de tomar acciones en base a una información objetiva que nos permita, como comentaba, tener el menos riesgo, tener un impacto que fuera asumible para la organización. No os imagináis la cantidad de incidentes críticos, la cantidad de incidentes que salen en la tele, en la que respondemos, en las que nos sentamos y explicamos qué hemos investigado, qué hemos descubierto, y la primera motivación del cliente es parar la amenaza. Lo entendemos. La siguiente motivación, recuperarnos. Lo entendemos. Pero cuando vas a comentar quién estaba detrás, por qué estaba detrás del incidente, pues bueno, si viene incluido, bien. No hay muchísimas veces, el 99% de las veces, que te pregunten por qué. ¿Por qué y para qué? La cantidad de incidentes de seguridad graves que ha habido en la administración pública y a los 6 meses, misma administración, mismo impacto. ¿Por qué? Porque seguimos con ese mapa mental sin poder trabajar riesgo de forma objetiva. En base a todo lo que hemos comentado, hemos querido resumir una serie de parámetros que consideramos que a día de hoy es clave si queremos tener inteligencia de decisiones.
Los hemos dividido en 5 elementos. Uno que tiene que ver con el modelado de escenarios, otro que tiene que ver con la anticipación al fallo y luego elementos que tienen que ver con capacidades de detección, con nuevos perfiles que podemos incorporar, incluso con lo que son planes de respuesta. Cuando hablamos de modelado de escenarios, a lo que nos referimos es a la importancia de entender cuál es la amenaza y conocer cuál es nuestro riesgo. Pero no solamente hablamos de entender cómo funciona esa amenaza. Hablamos de comprender cuál es nuestro horizonte de amenazas. Hablamos de entender cómo debemos evolucionar paralelamente a lo que es ese horizonte. ¿Y qué hay de la anticipación al fallo? Porque realmente, cuando hablamos muchas veces de este término, nos estamos refiriendo a lecciones aprendidas tras un incidente. Pero sí es cierto que si nos movemos a estos escenarios que son mucho más proactivos, algo que deberíamos tener siempre en cuenta es cómo incorporar metodologías de mejora continua. ¿Cómo soy capaz de detectar esa vulnerabilidad, ese fallo, antes de que sea explotado? Probablemente uno de los grandes inputs que tiene esta metodología continua es entender cuáles son nuestras capacidades de detección, entender dónde estamos en este preciso momento. Y aquí hay mucha información que podemos preguntarnos, desde ¿qué herramientas estoy utilizando? ¿Tengo los procedimientos adecuados o la información que estoy recibiendo tiene la calidad necesaria? Hemos hablado durante todo este tiempo de inteligencia y de cómo puede darnos información sobre la amenaza. Pero ¿qué hay de entender cuál es realmente esa motivación? Probablemente esos perfiles que se enfocan más en la psicología, en la sociología, nos permitan comprender y predecir, alimentando esa información de inteligencia, hacia dónde estamos. Cómo factores externos diferentes nos posicionan como organización. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué ocurre cuando hay algún cambio político, algún cambio ideológico? ¿Dónde está nuestra organización posicionada? ¿Hay alguna amenaza que pueda cambiar su dirección y estar nosotros en su enfoque? Y por último, hablamos de los planes de respuesta. Cuando hablábamos de la frase de Mike Tyson, esa frase debería ser un mantra, porque da igual las estrategias que tengas. Sí o sí vas a recibir un golpe. Y probablemente lo importante no es cómo recibes el golpe, es cómo reaccionas a ese golpe. Así que tener esos procedimientos de gestión de incidentes, de gestión de crisis, que estén estandarizados, alineados, conocidos, que nos permitan responder con agilidad, es un punto clave si no queremos tener esa vulnerabilidad activa. Nos gustaría cerrar esta presentación teniendo en cuenta puntos clave que consideramos deberíamos trabajar ya en el presente. Lo primero es movernos hacia escenarios proactivos. Toda la fase reactiva ha quedado en el pasado. Nos movemos hacia estar delante de la amenaza, ya sea con metodologías, ya sea con servicios, pero pongámonos delante de la amenaza. ¿Qué ocurre con el concepto de riesgo? Debemos conocer la amenaza, debemos cuantificar el riesgo, saber dónde está nuestra organización. Por otra parte, hablamos de predecir y prevenir. Para ello nos basamos en inteligencia o en perfiles nuevos que nos den ese punto de vista externo. Y luego, por último, hablamos de nuestro mantra, planes estandarizados de respuesta, cómo reaccionamos a esos golpes. Por último, lo más importante, medición y adaptación continua. Estamos en un entorno que cambia constantemente y debemos ser capaces de que nuestros planes estratégicos cambien a la misma velocidad si queremos reaccionar a tiempo. Probablemente con todos estos elementos seamos capaces de pasar de ese caos inicial a esas cajas y esos elementos ordenados que creemos son importantes para nosotros. Muchas gracias.